Casi 2000 jóvenes le envían una carta a Gustavo Petro, un llamado a la moderación y al respeto en el discurso presidencial. Una iniciativa sin precedentes sacudió recientemente el debate político en Colombia. 1990 jóvenes de distintas regiones del país decidieron alzar la voz para pedirle al presidente Gustavo Petro que modere el tono de sus intervenciones públicas, especialmente cuando se refiere a quienes piensan distinto o lo contradicen en el escenario político. Esta manifestación no fue espontánea ni improvisada. Al contrario, es el resultado de una creciente preocupación que estos jóvenes comparten frente al ambiente político polarizado y tenso que se ha ido profundizando con el paso de los meses. La carta, extensa y cuidadosamente redactada, fue enviada con un mensaje claro: la violencia verbal ha alcanzado niveles alarmantes en Colombia y, si no se detiene a tiempo, podría derivar en formas de violencia física mucho más graves. Los firmantes se identifican como jóvenes colombianos, provenientes de distintos orígenes sociales, económicos y culturales, lo que le da a la iniciativa una legitimidad plural y transversal, alejada de intereses partidistas o ideológicos específicos. En su misiva expresan con firmeza que el país necesita un cambio de tono urgente en la forma como se comunican las más altas esferas del poder. Hacen especial referencia a la manera en la que el mandatario se ha referido a otros actores políticos, en particular al senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien ha sido blanco de fuertes críticas y calificativos por parte del presidente en varias ocasiones. Los jóvenes que se declaran creyentes en la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica, estructuraron su carta en torno a 4 peticiones puntuales. Cada una de ellas va más allá de un reclamo. Son propuestas orientadas a la construcción de un liderazgo más incluyente, menos confrontativo y más consciente de su responsabilidad institucional. Primera petición: no más estigmatización de la oposición. En su primer planteamiento, los jóvenes le solicitan al presidente Petro abstenerse de calificar como enemigos a aquellos que tienen visiones diferentes o se oponen a su gobierno. Argumentan que en una democracia sana, el disenso no solo es legítimo, sino que resulta fundamental para el equilibrio del poder y el fortalecimiento institucional. El presidente debe ser un líder que una, no que divida, señalan, dejando entrever que el país está necesitado de puentes y no de más muros en el debate público. Esta primera solicitud surge como una reacción a repetidas ocasiones en las que el mandatario ha acusado a sectores de la oposición de ser responsables de complots, sabotajes o conspiraciones. Para estos jóvenes, ese tipo de acusaciones no hacen más que alimentar el miedo, la desconfianza y la radicalización de las posturas ideológicas en el país. Segunda petición: dejar atrás los gestos de rabia. El segundo punto es una invitación al autocontrol. Los firmantes piden al presidente que evite las expresiones de rabia o agresividad al responder a las críticas o al debatir ideas ajenas. Según ellos, un tono sereno, reflexivo y respetuoso no solo eleva el nivel del debate político, sino que también fortalece la democracia y da ejemplo a millones de ciudadanos que observan atentamente cada palabra del mandatario. Citan como ejemplo reciente los comentarios impulsivos que el presidente ha publicado en su cuenta de X, antes Twitter, donde en varias ocasiones ha reaccionado con dureza ante las posturas disidentes, incluso de su propio gabinete. La ecuanimidad fortalece la democracia, dice la carta en un tono conciliador pero firme, subrayando la necesidad de que quien lidera la nación actúe con templanza y sabiduría, especialmente en momentos de alta tensión social. Tercera petición: respeto por quienes disienten, incluso dentro del gobierno. En el tercer punto, los jóvenes aluden directamente a una publicación reciente del presidente en redes sociales, en la que advirtió que el ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. A juicio de los firmantes, este tipo de declaraciones rayan con la amenaza directa y debilitan los principios del debate democrático dentro del mismo Ejecutivo. La democracia interna también cuenta, afirman los jóvenes, y no puede haber un liderazgo verdaderamente popular si se coarta la posibilidad de disentir dentro del mismo equipo de gobierno. Insisten en que el poder no debe ser ejercido como una imposición vertical, sino como un espacio para construir colectivamente, aun desde la diferencia. No queremos más amenazas hacia quienes disienten, incluidos miembros de su propio gabinete, sentencian con claridad. Cuarta petición: asumir responsabilidad sin buscar chivos expiatorios. Finalmente, en su cuarto y último planteamiento, los jóvenes piden al presidente asumir con madurez las responsabilidades de su gobierno, sin buscar culpables externos cuando las cosas no marchan bien. Señalan que en múltiples ocasiones, el presidente ha intentado justificar los errores de su administración aludiendo a las decisiones de gobiernos anteriores o a presuntas conspiraciones desestabilizadoras.
Buscar responsables externos de manera constante erosiona la credibilidad de las instituciones, advierten. A su juicio, un líder auténtico también es aquel que reconoce cuando se equivoca, que evalúa sus decisiones con humildad y que rectifica cuando es necesario. En este punto hacen un llamado a la honestidad política y a la autocrítica como pilares fundamentales del buen gobierno. Una generación que quiere ser escuchada. Esta carta no es solo una crítica. También es una manifestación de esperanza. Los jóvenes que firmaron el documento creen en la posibilidad de un país distinto, más dialogante, más respetuoso y menos violento. Su intención no es la confrontación, sino la transformación del lenguaje político como base para un nuevo pacto social. Lejos de caer en el fanatismo o en el odio, esta generación reclama algo elemental, un país donde las ideas puedan debatirse sin miedo, donde se pueda disentir sin ser señalado, y donde la voz del presidente, lejos de dividir, inspire unidad. Un llamado que se suma a otras voces críticas. La carta no es un hecho aislado. Diversos sectores del país han venido alertando sobre las consecuencias del tono beligerante que se ha instalado en la política nacional. Uno de ellos fue el excanciller Álvaro Leiva, quien advirtió recientemente que estamos siendo testigos de los resultados de haberse incitado y estar incitándose a la violencia desde la cima del poder. En su declaración, Leiva fue contundente al afirmar que ha sido el propio presidente de la República quien ha venido invocando la tropelía para el logro de personales cometidos. Este tipo de observaciones, provenientes incluso de figuras que han sido cercanas al actual gobierno, muestran que hay una preocupación real y transversal frente al estilo de comunicación que emana de la presidencia. Y es precisamente por eso que la carta de estos casi 2000 jóvenes adquiere tanta relevancia, es un grito cívico que busca devolverle altura, decoro y respeto a la vida pública nacional. Un punto de inflexión necesario. Colombia ha vivido décadas marcadas por la violencia, el conflicto y la polarización. En ese contexto, la palabra del presidente no es cualquier cosa, es un símbolo, una guía y una herramienta de poder. De ahí la responsabilidad que recae sobre Gustavo Petro, el primer mandatario elegido con una plataforma progresista y transformadora, pero también el llamado a demostrar que el cambio no se construye desde el grito, sino desde el diálogo. Los jóvenes que firmaron esta carta lo entienden bien. Y al hacerlo se posicionan como una generación que no solo exige, sino que propone. Que no solo critica, sino que construye. Y que no solo señala errores, sino que invita al país entero, empezando por su presidente, a reflexionar, a cambiar y a liderar con el ejemplo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el tono del presidente debe cambiar? ¿Estás de acuerdo con las peticiones de estos jóvenes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu participación hace la diferencia.